Y dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, vemos acá el orden de resurrección. En Adán todos mueren. En Adán todos heredamos la muerte. Pero una vez que el creyente está en Cristo, también en Cristo todos serán resucitados. Todos nosotros vamos a gustar la resurrección, para que nuestro cuerpo sea transformado, sea glorificado. Primeramente va a tener que ser absorbido, va a tener que dejar de vivir naturalmente, para que este cuerpo llegue a ser absorbido por la vida. Por lo cual todos vamos a resucitar. La glorificación del creyente será una forma de resurrección. No hace falta que el creyente muera para que resucite, sino que en un abrir y cerrar de ojos será vivificado. En Cristo todos serán vivificados. Verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el primer Adán, dice también por un hombre, por Cristo, el segundo Adán, la resurrección de los muertos. Los muertos redimidos, todos los creyentes van a ser resucitados. Pero dice en el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Acá es donde los hermanos en enseñanza se pierden. Piensan que todos van a ser levantados al cielo en un solo grupo. Pero va a haber órdenes, va a haber filas de resurrección, cada uno en su debido orden. Y esto es muy importante, esto es el centro de la enseñanza del apóstol Pablo, porque nos muestra que hay una preparación. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, en el verso 35. Hebreos capítulo 11, en el verso 35 hace referencia a una mejor resurrección. Hebreos capítulo 11. En el verso 35. Y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate
a fin de obtener mejor resurrección. Esto hace referencia a cuando resucitó Jesús. Muchos de los hermanos que habían muerto en el Antiguo Testamento fueron resucitados. ¿Está mi celular, no? Muchos de los santos, de los vencedores del Antiguo Testamento, fueron resucitados. Muchos sepulcros fueron abiertos y bueno, cuando murió el Señor, ellos recibieron resurrección. Pero otros sufrieron en la antigüedad hasta la muerte, esperando recibir una mejor resurrección, un mejor grado de resurrección. Si hay mejor grado de resurrección, quiere decir que hay mejor grado de recompensa. Hay órdenes de resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? Resucitar, ser transformado en la primer fila de la iglesia, cuando la esposa sea levantada. Ese es el primer orden de resurrección. Luego hay otros órdenes que son de menor jerarquía. En Mateo capítulo 27, vamos a leer en el verso 52. Evangelio de Mateo capítulo 27. En el verso 52. Podemos leer versos 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Reino de Dios. Dios abrió la entrada al lugar santo, o sea, al lugar santísimo. Déjame más, vamos a cerrar la puerta. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y noten lo que ocurre en el capítulo 50, en el verso 52, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá vemos una resurrección. Pero dice la palabra, las mujeres recibieron sus muertos. Recibieron sus muertos. Mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Muchos resucitaron juntamente con Cristo. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 3, en el verso 9. Filipenses capítulo 3, en el verso 9. Dice: y ser hallado en él. Todos nosotros estamos en Cristo. Dios nos encontrará en Cristo. Y dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios ve al hombre en Adán con su pecado, cargando su pecado, cubierto de pecado, o Dios halla al hombre en Cristo, con una justicia de fe, con la justicia de fe, por poner su fe en el Salvador. Y dice más, a fin de conocerle. Ahora empieza el camino de conocer al Señor, hasta llegar a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo decía, pues tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por eso él no despreciaba la tribulación, porque él quería más bien participar de los padecimientos del Señor, porque vio que esa era la forma de alcanzar la mejor resurrección, la mayor gloria, llegando a ser semejante en su muerte. Y note la frase del verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pareciera que Pablo está poniendo en duda de que él fuese a resucitar. Si nosotros no comprendiéramos el mensaje de Pablo, pensaríamos, quizá él no llegue a resucitar porque no gana su salvación. Si en alguna manera llegase, dice, la resurrección de los muertos. Pero en el verso 9 él dice, ser hallado en él, con la justicia no de la ley, no con mi propia justicia, sino con la justicia de fe. La justicia de fe, hermano, es impenetrable, desafía cualquier condenación de Satanás sobre el creyente. Le salva eternamente, perpetuamente. La justicia de Cristo nos dio una posición justa delante de Dios. Dios nos ve justos, inocentes, como si nunca hubiésemos pecado, y mucho más, nos ve como si nunca volveríamos a practicar el pecado. Como si nunca hubiésemos pecado y como si nunca volviésemos a pecar, porque nos ve en Cristo. Y por supuesto todos nosotros vamos a llegar a la resurrección. Eso, la resurrección es segura. Pero Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá? Si de alguna manera llegase a la mejor resurrección. Pablo está hablando acá de una mejor resurrección. A la resurrección todos vamos a llegar. Aún Marta le dice a Jesús, yo sé que mi hermano resucitará en el día venidero. Ellos creían en la resurrección. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Su vida resucitada está en nosotros. Pero Pablo, cuando dice, si en alguna manera llegase a la resurrección, no está poniendo en duda que va a resucitar. Sino que él dice, bueno, vamos a ver si llego a la mejor resurrección. Porque hay órdenes de resurrección. ¿Entienden, hermano? Hay órdenes de resurrección. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todavía nos falta, se manifiesta la carne. Somos todavía muy novatos en muchas cuestiones. No conocemos suficientemente al Señor. Pero eso no es motivo de desánimo, sino dice que prosigo por ver si logro alcanzar, tomar, asir aquello para lo cual fui alcanzado también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta. Este es el aliento del corredor. Sigue adelante. Prosigue a la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? La meta es la venida del Señor. Nuestra meta es alcanzar la mejor resurrección. Esa es la meta. Prosigo al premio, después dice. El premio es Cristo. El premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Bueno, así que vemos que hay órdenes de resurrección. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 15. Dice en el verso 19, 1 Corintios capítulo 15, en el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Tanto sufrió Pablo y muere y termina todo. Pero Pablo dice, no es así. Verso 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Acá vemos a Cristo la primicia. Él fue aquel que recibió la primicia de resurrección, el primer resucitado. Muchos resucitaron en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo. 2 viudas, recibieron sus hijos. También Lázaro fue resucitado. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado también. Pero todos volvieron a morir. Cristo resucitó y vive. Hasta ahora vive y vivirá, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Él resucitó y no volvió a morir, porque su vida es una vida eterna, una vida de resurrección completamente celestial, espiritual. Y esa vida es la que tenemos nosotros. Esa es la diferencia. Él es la primicia de aquellos que resucitaron para nunca más morir. Y así también nosotros vamos a ser semejante a Él en su cuerpo de resurrección. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La garantía de que nosotros vamos a resucitar es de que Cristo resucitó. ¿Y por qué es su resurrección la garantía de nuestra resurrección? Porque tenemos su misma vida. Nosotros tenemos la misma vida de Cristo. No tenemos una vida parecida, no tenemos la vida de un ángel. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, Cristo nació en nosotros, tenemos su vida de resurrección. Entonces, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y ha sido hecho cabeza de una nueva raza, primicia de muchos que durmieron, de muchos que aceptaron a Jesús en su corazón, nacieron de nuevo. Él es la primicia de muchos santos que van a resucitar. ¿Me entienden lo que dice acá? Pablo da toda la seguridad. Porque en ese tiempo se corría el error de los gnósticos que decían que no hay resurrección, de los saduceos. Los saduceos y muchos razonaban y decían que la vida celestial no existía. Pero Cristo resucitó para trasladarnos a los cielos.
Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que están en Cristo, todos los que recibieron a Cristo en su corazón, ninguno se perdió. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie le arrebatará de mi mano. Todos van a resucitar. Ninguno se va a perder. En Adán todos se van a perder, pero en Cristo ninguno se va a perder. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Pero, dice, verso 23, cada uno en su debido orden. ¿Entiende, hermano? Dios es ordenado. Hay órdenes de resurrección. ¿Qué quiere decir? Hay filas. Y no es que como en la escuela los niños se ponen uno detrás de otro. Esa es una fila en la escuela. Pero esta palabra orden está tomada de la palabra militar, que nos habla del orden militar, que es así, es una línea, hay una fila. Y va a haber filas y va a ser así, hermano. Cristo. Cristo, la primicia. Otra fila. Otra fila. Otra fila. Así va a estar el trono. Cristo, luego lo que resucita la primera fila rodeando los 24 ancianos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Luego van a venir la multitud innumerable. Y luego van a llegar al cielo los 144.000. La fila militar es así. Hace fila y están todos acá así, uno al lado de otro acá. Uno acá, otro acá, otro acá. Y atrás está el otro orden. Esa es la fila militar. La fila de la escuela, uno está detrás del otro. Pero la fila militar es así. Y este va a ser el orden. El orden va a ser así, todos acá. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila. De la iglesia, acá estamos hablando. Pero va a llegar hasta el último resucitado, va a haber muchos órdenes de resurrección que va a haber hasta el fin del milenio. Pero eso vamos a ver un poco más adelante. El diablo no sabe qué hacer para combatir la doctrina de las filas. La mayoría de los hermanos ignoran que hay una mejor resurrección, que hay fila en la iglesia, y dice, toda la iglesia va a ir junta, y allá arriba no sabemos qué va a pasar. Bueno, nosotros sabemos, hermano, que hay fila, hay órdenes de resurrección. Y nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor, para ir en la primera fila. Pero cada uno en su debido orden. Y dice Cristo, las primicias, luego dice. Luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Otra fila más. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Esto es al final del milenio. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Note que hay diferentes órdenes de resurrección. Esto prácticamente
se dejó de enseñar en las iglesias por falta de dedicación al estudio de la palabra en los ministros, en los pastores. Como no entiende, no cree. Es lo mismo, hermano, que usted no entienda cómo funciona el sol. El sol está compuesto de helio y es una estrella. Constantemente está quemando helio en grandes proporciones. No entendemos todo el funcionamiento del sol, pero creemos que el sol está. Y la mayoría de los hermanos, por no entender algunas verdades de la palabra, por no buscar que el Espíritu Santo le ilumine, ya predica otra cosa. Entonces se termina predicando error. Porque el lugar que no ocupa la verdad, lo va a ocupar el error, hermano. No va a quedar vacío. Entonces, ¿por qué damos estas clases? Yo estoy muy contento, hermano, que podamos estudiar. Porque acá no hay a mí me parece. No puede haber acá me parece que es así o me parece que es así. Tenemos una verdad maravillosa y la palabra es muy clara, hermanos. La palabra es muy clara. Tenemos todo, pero por falta, vuelvo a decir, hermano, por falta de dedicación, los hermanos prefieren escuchar a cualquier neófito indocto y creer que no hay fila antes de estudiar la palabra. Yo he hablado con hermanos que lastimosamente se criaron en este mensaje de muchos lugares y dicen, yo no sé, como la cuestión es que yo voy a ir al cielo, dice. ¡Qué vergüenza! A mí, hermano, me da vergüenza. Teniendo la doctrina que tenemos, nosotros tenemos que saber que hay órdenes de resurrección. Eso está bien si es un hermano nuevo. Pero un hermano, nosotros que tenemos esta doctrina preciosa, no podemos decir, bueno, yo voy a ir al cielo, hermanos antiguos. No, llévenme a la palabra. Léame 1 Corintios capítulo 15, en el verso 23, pero cada uno en su debido orden. La resurrección no va a resucitar toda la iglesia junta. Va a haber órdenes, salida de la tierra a los cielos. ¿Me entienden, hermano? Entonces, esto nosotros tenemos que enseñar. El otro día, el domingo pasado hubo elecciones, pero el otro domingo vimos la diferente llegada a los cielos. Como primeramente Juan ve el cielo abierto y se encuentra con los 24 ancianos. En el capítulo 6 está el resumen de Apocalipsis y en el capítulo 7 ya encontramos la gran multitud. Y así vamos encontrando diferentes momentos en que la iglesia va llegando a los cielos hasta completarse, hasta que se completa. En una ocasión me dijo un pastor, mirá, hermano, me dice, yo no entiendo la fila, me dice. Pero no importa porque todos vamos a ir allá, me dice. Pero sí importa, porque si usted no cree en la fila, ¿cómo se va a preparar para reinar con Cristo? Es algo diabólico. Porque si no hay preparación, entonces, ¿qué carrera vamos a correr? ¿Por qué hay una carrera si vamos a ir todos al cielo todos juntos? Pero la palabra nos enseña de que hay diferente orden de resurrección, diferentes órdenes de glorificación, de vivificación, si lo pudiésemos llamar de otra forma, ¿no? Entonces tenemos que tener seguridad, porque, hermano, el enemigo no va a atacar a los hermanos que no estudian la palabra. El enemigo le va a atacar al que estudia la palabra.
porque es una firmeza. El enemigo quiere quitar la firmeza. Muchos hermanos, vuelvo a decir, ya no se toca este tema. Bueno, dice capítulo 15 en el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Las primicias es lo mejor. En la antigüedad se llevaba la primicia para el sumo sacerdote. Era el primer fruto. Y ahora bajo la gracia, bueno, encontramos que eso ya no tiene valor. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros. ¿Cuándo Él nos conoció? Antes, dice, antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció Dios? Bueno, cuando vio a su Hijo. En la mente de Dios, Él vio a su Hijo y en su Hijo vio contenido una multitud de redimidos, de salvados, antes de que el tiempo comience. Antes de que el tiempo comience, antes de que exista la materia, antes de que Dios comience la obra de creación, Dios miró a Cristo y nos conoció todo. Él ya sabía que nosotros íbamos a estar acá y ya estábamos en Cristo. Entonces, a aquellos que vio en Cristo, que los conoció, también los predestinó. Note que fuimos predestinados, aquellos que somos salvos, aquellos que Dios en su presciencia, en su mirada de antemano, en su conocimiento de antemano de todas las cosas, aquellos que Él vio antes en Cristo, Él los predestinó. No está hablando del pecador. El pecador no está en Cristo, por lo cual Dios no les halló. Como Pablo dice, ser hallado en Él. Dios los buscó a muchos de los hombres y no están en Cristo. Entonces no pueden ser predestinados. La predestinación es en Cristo. Dios no predestina para salvación. Dios no es que dice, hay algunos que son salvos, que van a ser salvos, y otros que van a ser condenados. Lo que Dios predestinó es la nueva creación. ¿Y por qué leemos esto? Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta frase conforme quiere decir totalmente igual. Conforme. La palabra conforme significa igual, idéntico. La nueva creación fue predestinada para crecer y llevar la imagen de Cristo, reflejar a Cristo completamente. Solo la nueva creación la puede reflejar.
¿Quiénes entran en esa predestinación? Todos aquellos que crecen a través del mensaje de la gracia y que se están preparando. Ellos van a llevar la imagen de Cristo completamente. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, idénticos a Él. Hay muchos creyentes que van a ser igual al Señor. La predestinación completa se va a realizar en aquellos que completamente se apropien de todo el consejo de Dios, del Evangelio del apóstol Pablo. El creyente que no conoce este mensaje no puede entrar en la completa predestinación de Dios. Podemos decir, Dios determinó antes de todas las cosas, antes que todo exista, que la nueva creación iba a ser semejante al Hijo de Dios. La nueva creación en los creyentes iba a crecer. La nueva creación está predeterminada a crecer para llegar a ser primicia. ¿Entiende, hermano? Pero sin el Evangelio de Pablo, el enemigo frustra el crecimiento en los santos, la imagen de Cristo no se completa y bueno, por supuesto no llega a alcanzar lo mejor, la mejor resurrección. Cuando hablamos de la mejor resurrección, entonces, hermano, ¿de qué hablamos? La mejor resurrección es resucitar, ser cambiado, ser glorificado en la primer fila, en el primer orden de salida de la tierra. ¿Está, hermano? Por eso que Dios se ocupa tanto de sus hijos. Ahora vamos a ver en la vida de José que el Espíritu Santo se encarga de alimentar a los hermanos de José, se encarga de alimentar al asno, pero una vez que están dentro de la casa, los sienta a todos en la mesa y Benjamín, en la antigüedad, cuando había un invitado de honor, se le traía una parte mejor, una parte escogida. Y a Benjamín le dan una parte 5 veces más rica. A Benjamín, porque Benjamín es el invitado de honor. Toda la atención está puesta en Benjamín. Hermano, Dios ama la nueva creación en el creyente porque es la vida de su Hijo amado. Y Dios está ocupado en que esta nueva creación crezca hasta que refleje la misma imagen de Cristo. Dios ama la vida de Cristo de nosotros, hermano. Nosotros somos amados por Dios porque tenemos la vida de Cristo y Él le atiende de una manera especial. Estaban todos los hermanos ahí recibidos, sentados, ¿pero por qué? Porque estaba el amado de José, estaba Benjamín. Él es el hijo de la diestra, Él es el principal y Dios le atiende. Dios le atiende a la nueva creación de una manera especial. Y esto es lo que no entienden los hermanos. La mayoría de los hermanos quiere que la iglesia se llene, organiza, hace muchos eventos, pero no enseña la verdad. Hablan de sí mismos en los púlpitos, hablan de los demás hermanos, enseñan la parte práctica, le enseñan a vestirse, le enseñan a no mentir, a no chismear. El problema es que el viejo hombre no aprende, no puede aprender, el viejo hombre no tiene cura. Pero
José no pierde tiempo con los hermanos, con sus hermanos. Él alimenta a Benjamín. Directamente se ocupa de dar una mayor porción a Benjamín. Y esto nos muestra, hermano, que Dios predestinó esta vida. Benjamín está predestinado a ocupar el lugar de José. Nos estamos adelantando un poco en José. José era el hijo amado, pero José no está más. Ahora queda Benjamín. Benjamín habla de la vida resucitada. El creyente poco le ama a la nueva creación. La palabra dice amadores de sí mismo, ama consciente de su carne, pero no ama la vida de Cristo. Se tiene que revelar Cristo. Eso parece una revelación. Todos sabemos que Cristo está en nosotros, pero es una revelación verdaderamente, hermano. La mayoría de los hermanos no entiende lo que significa. Que Cristo está en nosotros, la oportunidad. La palabra dice, Cristo en nosotros es una esperanza. Es la esperanza. Dios tiene esperanza por medio de esta vida, por medio de la vida de Cristo. Por eso, hermanos, nos preparamos para la venida del Señor, porque tenemos la vida de Cristo. Es muy necesario, hermano. Bueno, vamos a dejar acá un ratito y vamos a continuar.